Juan Falconer está con nosotros a esta hora. Él es analista político, nos acompaña desde Colombia. Juan, gracias por estar con nosotros este domingo. Nicolai, un gusto saludarte a ti y toda la audiencia, siempre un gran placer. Qué bueno esta nueva oportunidad de conversar. Juan, ¿está adelantando el presidente Petro esa campaña de 2026, las elecciones presidenciales de ese año en Colombia, con este nuevo anuncio, sumando a lo que ya le hemos escuchado decir en anteriores consejos de ministros televisados? Nicolai, definitivamente, esta es una puesta en escena donde el presidente va a intentar mostrar unas supuestas bases populares que lo acompañan en las calles, pero en realidad lo que nosotros veremos es una instrumentalización del pueblo trabajador y también de los servidores públicos que los sacarán este martes a marchar, algunos seguramente por convicción, pero la gran mayoría obligados y desinformados. Y aquí lo que se busca es mostrar que el presidente no ha perdido esas bases populares en la calle, lo cual es una realidad que sí las ha perdido, pero en esta coyuntura mostrar y hacer un pulso político. Primero, un pulso desafiante de poder contra el Congreso de la República y posterior a eso, pues tiene una implicación necesariamente, esto es un año preelectoral y seguramente tendrá un impacto para las elecciones de 2026, donde evidentemente las figuras representativas del pacto histórico no tienen esa fuerza para lograr, digamos, tener un triunfo contundente en las elecciones que se avecinan. Entonces, esta es una manera de darle cierto aire, de cierto respiro a una estrategia político-electoral. Acá no hay nada de apoyo a los cambios sociales que nos ha vendido el presidente de la República. Aquí lo que estamos viendo es el inicio de una campaña y de una agenda político-electoral con miras al 2026. Juan, y es que hay un país que sale a marchar, hay que reconocerlo, pero también hay otro país que no necesariamente está en las marchas, y eso también es democracia. Por eso cuando el presidente dice, aquí hay un bloqueo institucional, a mí sí me llama la atención, porque entonces, ¿cuál es el papel del Congreso si no es el de ejercer control, si no es el de ejercer o implementar ese sistema de pesos y contrapesos sano en toda democracia? ¿De qué democracia habla el presidente? Porque siempre me lo pregunto cuando acude a sus bases y cuando habla de democracia, porque sí, está bien, fue elegido en las urnas con un apoyo que quizás se ha venido diluyendo en el tiempo, pero es que el Congreso también fue elegido democráticamente. También los colombianos votaron por un Congreso, no solamente por un presidente. Eso también es democracia. Nicolai, esa pregunta es muy importante porque el presidente de la República ha equivocado la definición de democracia, asociándolo únicamente al voto popular que lo llevó a la presidencia de la República, pero desconociendo que ese voto también es solo una expresión de cómo se manifiesta la democracia, un mecanismo, pero la democracia es mucho más que ese voto popular que hace mención el presidente de la República, porque la democracia es el respeto por las instituciones, el respeto por el equilibrio de los poderes públicos, la defensa del poder minoritario contra el poder mayoritario y no al revés como nos lo ha vendido el presidente de la República. Y otro aspecto muy importante para señalar es que el Congreso de la República es el mayor órgano deliberativo, representativo y participativo. Es decir, que el presidente de la República no recoge esa unidad nacional que él nos ha vendido, y si alguna entidad o alguna corporación pública tuviese esa vocación, sería más el Congreso, que reúne a todas esas expresiones políticas donde están todos representados, porque el presidente de la República se está olvidando y parece que solo pensara que está gobernando para esos cerca de 11 millones de colombianos que lo eligieron, pero en realidad son 50 millones de colombianos, y los que no votaron por él se sienten hoy representados por otras ramas del poder público, como es el Congreso de la República, que hace un ejercicio primero de control político, segundo de hacer un marco legislativo en el cual frena algunas reformas, pero no hay ningún bloqueo institucional porque el Congreso de la República le ha aprobado importantes reformas ya, pero es que no le pueden aprobar todo porque es que esto no es una carta en blanco, porque si no, no habría necesidad de que existieran las otras ramas del poder público. Entonces aquí el presidente lo que busca es confundir, desafiar a las ramas del poder público y sobre todo asumir un mandato malinterpretando la expresión de jefe de Estado, porque jefe de Estado no es el jefe de todo Colombia como nos lo han hecho creer. Entonces hay una confusión también en la interpretación de la Constitución política, que pienso que es a propósito para sacar a un pueblo a marchar
confundido y sobre todo con rabia. Y eso es muy negativo para el ejercicio democrático del país. Juan, a propósito de las marchas del martes, ¿es válido declarar una jornada cívica, un día cívico con intenciones claramente políticas? Lamentablemente, esa es una decisión muy irresponsable del presidente de la República, pero lo hace por un interés electoral y sobre todo para poder de alguna manera justificar sacar a los servidores públicos a las marchas, muy seguramente muchos de ellos obligados. Lo que llama mucho la atención y que de pronto no se ha discutido mucho es que hay una clara diferencia, digamos, hablándole de la reforma laboral. La reforma laboral mayoritariamente no cobija a los servidores públicos que tienen un régimen jurídico especial y diferente. Entonces, es decir, va a sacar a la gente, a los servidores públicos, va a paralizar la actividad del Estado para ponerlos a marchar sobre una reforma particular que no les aplica. También hay que mirar lo que está pasando en estos momentos. Se están desplazando hacia Bogotá unas importantes comitivas también indígenas, donde el presidente nos deja ver que está instrumentalizando a la población indígena, instrumentalizando a los servidores públicos y también aprovechándose del desconocimiento de la gente que sale a marchar. Vimos a los jóvenes del SENA perdiendo clase y cuando se les preguntó a la mayoría de ellos por qué estaban ahí, no tenían ni idea de lo que dice el texto de la reforma laboral y ni siquiera daban claridad de cuál era el político que los había convocado. Entonces esto es una vergüenza total. Y que el presidente se tome esa autoridad de decretar un día cívico con intereses netamente políticos y electorales, de verdad que nos deja ver que de demócrata tiene poco o nada. Los comentarios y las conclusiones de Juan Falconer a esta hora en la tarde fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros, Juan.